Muy bien, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, del 5 de julio de 2021. Abre tus ojos, cambia tu mundo es el espacio donde en coparticipación hablamos con personajes relevantes sobre los temas que marcan el cambio cultural en México, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Agustín, bienvenido nuevamente a este espacio. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Marcial? ¿Cómo estás? Bueno, qué gusto reencontrarme con vos, aunque sea por este medio. Y muchas gracias por invitarme a tu espacio. Encantado. Ojalá que pronto podamos volver a saludarnos en persona, ¿no? Sí. Espero que pronto. Dedicaremos unos minutos también para hablar acerca de tu visita y que muchas personas puedan conocer más o menos en qué fechas vas a estar y en qué ciudades, de lo que yo. Muy bien. Agustín, en esta ocasión que nos encontramos, coincide con que en diversos países de Latinoamérica están sucediendo eventos que marcan como un contrapunto, un paso de péndulo en el espectro sociopolítico, ¿no? Vemos que en Chile están iniciando los trabajos de la nueva constituyente, con nuevamente escenas de violencia y de agresiones, en un proceso que ha sido muy comentado, muy discutido también en la conformación de este espacio, de estos representantes constituyentes. Perú vive en el filo de la navaja, después de un proceso presidencial, de elección presidencial sumamente disputado, donde aunque haya un ganador, no se puede decir que los derrotados se consideren así, y con graves implicaciones, porque el que gane se lo va a llevar todo, y en realidad obtuvo escasamente, si es que así, y si es que concluye como parece, la mayoría. Tenemos una situación que se complica mucho en Argentina, además en lo social, en lo económico, en lo político también. Colombia sigue viviendo grandes estertores, Venezuela, un caso incomparable, y bueno, México, de México podremos hablar. Agustín, en medio de este escenario te invitamos para que nos ayudes a entender un poco y darnos tu punto de vista sobre el escenario del progresismo en América Latina. ¿Cuál es el panorama que vivimos ahora en relación con el progresismo en América Latina? Mira, yo creo que se está viviendo una especie de contraofensiva progresista que ha tenido éxito, hay que señalarlo. Básicamente, digamos, todos los primeros 10 o 15 años más bien, los primeros 15 años de este siglo, América Latina estuvo bajo un experimento izquierdista que se dio en llamar socialismo del siglo XXI. Ese experimento izquierdista, el socialismo del siglo XXI, que estaba comandado por Castro y por Chávez fundamentalmente, pero que tenía sus versiones en Ecuador con Rafael Correa, en Argentina con Néstor y con Cristina Kirchner, que tenían también su versión en Bolivia con Evo Morales, en Nicaragua con Ortega, y así sucesivamente. Sufrió un revés este experimento a partir del año 2015. Se viene abajo el kirchnerismo, pronto va a ganar Bolsonaro en Brasil, no nos olvidemos que el Foro de San Pablo sale de Lula, Lula termina preso, Dilma termina presa, Bolsonaro gana las elecciones. Tenemos también la traición de Lenín Moreno a Rafael Correa en Ecuador, tras ganar las elecciones. Lenín Moreno, que se suponía que era el candidato de Rafael Correa, se le da vuelta a Rafael Correa y Rafael Correa tiene que irse del país. Actualmente sigue viviendo en el extranjero, si mal no recuerdo, en Bélgica, ¿no? En Argentina viene Macri con su equipo. En Chile vuelve Piñera, después de una izquierda socialdemócrata relativamente tibia para lo que era el chavismo, no daba para más Chile, eso era lo máximo de izquierdismo que podía resistir, y aún así volvió al poder la supuesta opción de centro derecha que es Piñera, o que era Piñera, pues ya está muerto políticamente. Y así sucesivamente a partir del año 2015 y hasta el año 2019,
o sea, durante poco más de 4 años, nuestra región ve una contraofensiva de centro derecha que empieza a desplazar en muchos lugares el poder del socialismo del siglo XXI. Ahora bien, con lo que no contaba esta centro derecha era con el enorme poder de la izquierda cultural. Claro, el socialismo del siglo XXI no era necesariamente una izquierda culturalista. En el Foro de San Pablo hay economicismo, hay clasismo, hay luchas contra el imperialismo yanqui y toda esa dialéctica muy propia de la Guerra Fría, muy propia del castrismo. En el Foro de San Pablo no había, vamos a decir, LGBT, no había feminismo, no había demasiado indigenismo tampoco, más allá de la experiencia de Evo Morales. Lo que había era un marxismo-leninismo del tercer mundo. Ahora, ¿qué pasa a partir del año 2019? Bueno, que la izquierda empieza a recoger los frutos de una lucha cultural que venía dando por fuera del Estado, por fuera del poder político formal desde hacía muchos años. Y Chile, como vos lo mencionaste, es el ejemplo más claro de cómo una lucha cultural muy rápidamente se puede traducir en una victoria política. Ni siquiera una victoria política al nivel de tomar el gobierno, sino una victoria política al nivel de reformar una constitución. Eso fue el Grupo de Puebla año 2019, que se constituye en México como una lavada de cara del Foro de San Pablo, una nueva forma para un mismo objetivo. Y bueno, no por nada se dio en Puebla, en una época en la que México ya estaba bajo el poder de AMLO, de López Obrador, que si bien no va a tener una participación demasiado activa en el foro, en el Grupo de Puebla, sin embargo, va a ser, yo creo, que la luminaria para la contraofensiva de las izquierdas en nuestra región, y por eso se hace toda esta movida en México, y eso termina, bueno, no solamente con los disturbios en Chile, sino con disturbios también en Perú, en Colombia, con la vuelta del kirchnerismo en Argentina. Y bueno, con una centro derecha que se les quemaron los papeles, ya no saben cómo manejar esto, y ya creo que su hora se ha cumplido. Ahora uno tiene que soportar esta contraofensiva de izquierdas y ver qué contraofensiva a su vez uno puede generar. Como mencionas, lo que se ve entonces son esfuerzos artificiales de retomar el protagonismo y volver a tomar el terreno alto en lo social, en la comunicación y en el poder, o sea, volver a tener cierta autoridad moral que les permita volver a asumir esa categoría ética para poder hacer desmanes con esa bendición de lo estoy haciendo por una causa buena, ¿no? O por una causa justa, que es lo que hemos visto, bueno, con los grandes destrozos. Agustín, ¿podríamos entrar un poco más a detalle en algunos de estos escenarios? Por ejemplo, háblanos de Colombia, por decir un caso. Bueno, vos fíjate, en Colombia también fue una circunstancia que podemos ponerle fecha más o menos por el año 2016. En el año 2016, Santos lleva adelante una consulta popular por un supuesto acuerdo de paz con las FARC. El supuesto acuerdo de paz involucraba, bueno, dejar de perseguir en todos los niveles a los terroristas, involucraba incluso darles escaños, asientos en el Congreso, es decir, en el poder democrático, darles asientos a asesinos, a violadores, a torturadores, a metebombas, sin que nadie los haya escogido. Eso era parte, por ejemplo, del acuerdo. Y la mayoría de la población colombiana dijo no cuando se le consultó. Y Santos dijo, no me importa lo que la población diga, acá el acuerdo de paz, que en verdad fue un acuerdo de impunidad con la FARC, se hace de todas formas, y lo metió por el Congreso en vez de por referéndum, que lo perdió al referéndum, y esto fue celebrado por toda la progresía internacional. De hecho, si mal no recuerdo, le dieron el Premio Nobel de la Paz a Santos. Supuestamente, según el relato oficial, ya no había más violencia política en Colombia,
las heridas estaban cerradas, las condiciones estaban dadas para incorporar a la guerrilla en la vida política democrática, ya las armas habían sido enterradas o entregadas, mejor dicho. Bueno, todo esto fue una gran farsa. Esto fue desinformación de la prensa, fue lobby de la ONU, fue lobby de los grupos culturales de izquierdas, y en Colombia desde entonces empezó a generarse este doble movimiento. Por un lado, la permanencia de la violencia política, que no se desactivó con el supuesto acuerdo de paz, y por otro lado, la inserción política de aquellos mismos que no tenían ningún prurito en levantar las armas para matar colombianos. En esa puja se crea una circunstancia en la cual uno puede desencadenar la violencia al menor chispazo. Y eso es lo que pasó no necesariamente ahora, sino lo que ya había pasado en el mes de noviembre del año 2019. Después de las revueltas, primero recordemos, son en octubre en Ecuador, ¿sí? Revueltas indígenas en Ecuador. A los pocos días, revueltas en las ciudades chilenas por un asunto del metro. Y un mes más tarde, un poco más de un mes más tarde, revueltas en Colombia, donde se van a ver insignias de la FARC, donde se van a ver consignas de ELN, donde van a hacer explotar bombas, donde van a salir a disparar con armas incluso largas, donde se van a reactivar las violencias en los barrios que históricamente habían controlado las guerrillas. ¿Por qué? Bueno, porque nunca se desactivaron, y todo esto por una fake news. ¿Cuál fue la fake news? Bueno, la fake news fue que supuestamente Duque iba a bajar el salario mínimo, que iba a haber una reforma en virtud de hacer más bajo el salario mínimo. Duque salió a decir por todas partes, no, oigan, esto no es cierto, no vamos a hacer esto. Pero ya no importó, eso ya estaba corriendo y ya empezó a levantarse la violencia política en Colombia. No estoy hablando de ahora, sino del año 2019, pero para que unamos todos los hechos. Y allí ya aparecieron pedidos de reforma constitucional. Bien, eso se desactivó. Pero hace aproximadamente, a ver si no me fallan los cálculos, 2 meses, volvió a producirse un chispazo. Y como he subrayado, la violencia política en Colombia no dejó de existir pese a la farsa del acuerdo de paz. Ese chispazo se convirtió en un gran incendio. ¿Cuál fue ese chispazo? Bueno, una desconexión terrible y total respecto de la realidad que habitualmente tiene la centro derecha, que es que en el marco de una pandemia se les ocurrió salir a decir que iban a subir los impuestos. La verdad, o sea, a ver, acá hay que hacer una crítica fulminante al gobierno de Duque. Evidentemente, lo que uno no puede hacer en el marco de una pandemia es incrementar los impuestos, cuando la gente precisamente lo que hay que hacer es aliviarle la carga impositiva. Pero bueno, esto generó un desmadre total, ¿sí? Y en consecuencia el equipo de Duque, inmediatamente después de ver que el país se estaba prendiendo fuego, dieron marcha atrás y anunciaron por todos lados, oigan, relájense, no lo vamos a hacer. Fue una mala decisión, ahora comprendemos, no hay que hacerlo. Bueno, ya el incendio estaba consumado, es decir, ya no hay vuelta atrás. Lo mismo le pasó a Piñera con el asunto del metro. Subió 4 centavos de dólar el tiquete del metro, se prendió fuego el país, dio marcha atrás con esa medida y además concedió medidas económicas socialistas para las izquierdas, y aún así las izquierdas dijeron, oigan, ya hemos producido el incendio, ahora no vamos a ir para atrás, ahora vamos a ir por todo. ¿Qué es ir por todo? Bueno, es reformar la Constitución o en su defecto llevar al gobierno a las izquierdas tras haberle hecho un hueco económico, político y social al partido en gobierno. Entonces, esto es lo que están intentando, a mi juicio, en Colombia, ir hasta el máximo posible. Idealmente el máximo posible es lograr una reforma constitucional, pero si eso no se puede, en todo caso será, por ejemplo, llevar a Petro al poder o alguna fórmula de izquierda que involucre a los agitadores en cuestión. Si me permites tomar un poco y prolongar para escuchar Sí. tu
un poco más sobre esto. Me llama la atención algo. Mencionas, era una reforma tributaria que, entrando un poco a detalle, implicaba, y de hecho ya tuvo grandes consecuencias para la economía colombiana, porque por el déficit público, si no lograban balancear o desmejorar, o sea, mejorar un poco la situación de las finanzas públicas y su déficit, iba a reducirse o empeorarse su calificación de grado de inversión, con lo cual el costo del préstamo para el país iba a ser mucho mayor. Es decir, era una situación técnicamente muy importante para el país. Pero en el caso de Chile, no. En el caso de Chile, o el caso de Colombia, la impresión que se lleva un observador externo es que podrían haber cambiado el horario del fútbol. Sí. Podrían haber hecho cualquier cosa. No era el motivo, era la excusa. No era el motivo para la agitación social. Era la excusa porque a lo largo de todo el continente, ahorita estamos hablando de Latinoamérica, pero si, como lo acabas de mencionar y también lo podemos recordar todos, desde Canadá hasta Chile, o sea, todo el continente simultáneamente vio inquietudes y movimientos y alzamientos sociales, por lo que en cada caso diera la excusa para romper el Estado de Derecho y para desestabilizar. No se necesitaba un motivo, se necesitaba una excusa. En Chile la excusa fue la del metro. No sé si pudiéramos detenernos un poco más en el caso de Chile, porque hay algo interesante, digamos que los que tenemos más kilometraje, los jóvenes más avanzados, a mí me tocó ir a Chile hace 12 años, y recuerdo dos cosas que me impactaron mucho de Chile. La primera, la solidez de las instituciones. ¿Sí? Ya no era una dictadura, ya había democracia, y recuerdo la solidez de las instituciones, un Estado de Derecho, una cultura de la legalidad que ya querríamos nosotros haber vivido en mi país. Lo segundo, la prosperidad económica, como si fuera un país con una economía hecha a la medida. Aquí, o sea, Chile estaba hecho para que todo saliera bien. Sí. Si lo ves de fuera, no entiendes el suicidio que implica el querer destruir el país. ¿Cuál es la intención? La intención primaria, como dices tú, es un contraponerse, un contragolpe a ciertas posiciones de centro-derecha en esos países. ¿Cuál es la intención última que tienen? Que están dispuestos a pagar la prosperidad de su país. Mira, efectivamente Chile ha sido un objetivo estratégico para las izquierdas, porque era la demostración más cabal y encima en un terreno empírico, o sea, en un terreno de los hechos, de que las propuestas económicas de la derecha, por simplificarlo, eran abrumadoramente superiores a las propuestas económicas de la izquierda. La propuesta económica de la derecha podía resumirse en el modelo chileno. O sea, llevándolo al plano de la realidad, si uno desde la derecha tuviese que decir cuál es el modelo económico real que en la América Latina representa el pensamiento económico de las derechas, uno no dudaría en señalar el caso de Chile. Y tendría a continuación una parva de datos para demostrar, y para mostrar, más que para demostrar, para mostrarle a su interlocutor imaginario que allí se vive bien, que allí no hay inflación, que allí la pobreza desciende, que allí los indicadores de desarrollo humano siempre crecen, que allí hay oportunidades para hacer negocios, que allí hay libertad económica, que allí hay flexibilidad para las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso era un arma muy importante, porque al frente la derecha, ¿qué tenía como tipo ideal de la economía de izquierdas? A Venezuela, un país riquísimo en materias primas, nada menos que en petróleo, donde los venezolanos están parados literalmente sobre petrodólares, y aún así el 96% de la población venezolana vive en condiciones miserables de pobreza extrema. ¿Sí? Todos los indicadores de desarrollo humano en Venezuela son negativos. La inflación es la más alta del mundo, ¿sí?
no hay oportunidades para hacer negocios, ha habido un éxodo, ha habido el éxodo más grande del siglo en Venezuela precisamente. ¿Y hacia dónde corren los venezolanos? Bueno, no van a Cuba, no van a Nicaragua, no van a Bolivia, no. A donde van es a Chile, a Perú, a Colombia. Y estos tres países eran los que se llamaban los países del Grupo de Lima, que se suponía que era la centro derecha frente a la propuesta del Grupo de San Pablo. Entonces, cuando uno repara en que Milton Friedman ya había anunciado muy bien, y lo cito a Milton Friedman porque, bueno, de ahí viene Chile, ¿no? O sea, de los Chicago Boys. Había dicho, las personas votan con los pies. Bueno, resulta que los chilenos no se van a vivir a Venezuela, sino que los venezolanos se quieren a vivir a Chile. Por lo tanto, yo creo que Chile era un objetivo estratégico. No era lo mismo atacar a Chile que atacar a Uruguay, digamos así. No era lo mismo atacar a Chile que atacar a Paraguay. Además, Nicolás Maduro tenía un encono personal con Piñera y con la centro derecha en Chile. Y además, en Chile, más allá del modelo económico, lo cierto es que Chile era un país bastante conservador y tirado hacia la derecha en términos sociales. Yo recuerdo, a ver, por ejemplo, vos recién mencionabas que en Chile, cuando vos fuiste, ya había pasado la dictadura y demás. Yo fui por primera vez en el año 2011 y todavía existía una calle llamada Avenida 11 de Septiembre, que era precisamente la fecha en que había sido derrocado Salvador Allende. O existía, por ejemplo, la Fundación Pinochet. O sea, había un activismo de derecha bastante consolidado y que estaba dando una lucha. Lamentablemente, todo ese activismo después se redujo a los típicos centros de estudios de asuntos económicos. Y en Chile no hubo más que vender que teoría económica. Desde la derecha no hubo más que vender que teoría económica. Entonces, ¿qué hizo la izquierda? La izquierda dijo, ok, Chile es exitoso, el modelo económico, todo lo que ustedes quieran, bueno, no importa. Vamos a ir echando gasolina de a poco en los engranajes de la sociedad. Vamos a ir generando una situación de inconformidad respecto de lo social en todas partes. Vamos a empezar a resentir a los estudiantes. Ahí tenés las movilizaciones chilenas de estudiantes con Camila Vallejo a la cabeza, ¿no? Te acordarás, año también, 2011, si mal no recuerdo. Vamos a echar gasolina en todo lo que son las contradicciones indigenistas, los grupos mapuches y demás. Vamos a echar gasolina en los asuntos sexuales. El LGBT y la militancia queer en Chile es fuertísima. Vamos a echar gasolina en las mujeres con el feminismo radical. Vamos a ir echando gasolina en todas partes. En algún momento va a venir el chispazo. Y ese chispazo lo que va a tener como efecto es que va a incendiarlo todo, porque la gasolina ya está distribuida en todos los espacios sociales. Están todos resentidos con la iglesia, con la familia, con el hombre, con la política. Están resentidos con la economía, no porque la economía no genera riqueza, sino porque genera desigualdad. Es decir, el caballo de batalla en Chile no ha sido somos pobres. El caballo de batalla en Chile es, bueno, no somos pobres, pero no somos iguales. Siempre hay un espacio en esos engranajes para echar tu gasolina. ¿A espera de qué? A espera de que la chispa llegue. Y la chispa llegó. Y esa chispa fueron 4 centavos de dólar. Como vos lo decís, es la revelación más cabal de que esto fue una mera excusa. Y en el caso colombiano, también yo creo que fue, en cierta forma, fue un gran error, creo yo, por más de las urgencias financieras y demás, se podría haber trabajado comunicacionalmente de otra forma o se podría haber llevado adelante otro plan de reducción sustancial del gasto público en cuestiones irrisorias, departamentos que no sirven para nada, oficinas de burócratas que acumulan telarañas y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo tampoco conozco las cuentas del Estado de Colombia, pero vamos a suponer que se podía hacer algo ahí. De todas formas, la izquierda, además de pedir que no suban los impuestos, no pedía a continuación la reducción del gasto público. Lo que pedía a continuación era la suba del gasto público. Entonces, o esta gente es muy tonta, porque evidentemente yo no puedo gastar más de lo que ingresa, y ellos le estaban pidiendo al Estado no tener mayores ingresos, pero sí gastar más, o son muy tontos en este sentido, que no conocen una regla básica de la economía,
o son muy cínicos y lo que quieren es precisamente llevar al quiebre al Estado. ¿Por qué? Porque lo hacen gastar más, pero recaudar menos. Si querés recaudar menos, pues entonces tenés que gastar menos. Y la derecha estaría muy contenta de afirmar eso. Ok, vamos a reducir los gastos del Estado, pero la izquierda igualmente le hubiese prendido fuego el Estado, digo, el país, si no hubiese sido subir impuestos, sino que hubiese sido reducir el gasto. Bueno, ahora, insisto, los jóvenes avanzados ya nos habrá tocado ver, Agustín, lo que estamos viendo simplemente es el remake, es la segunda versión de lo que sucedió en el siglo XX, particularmente en la segunda parte. El Estado es el último en quebrar. La última boca que no come es la del jefe del Politburó. Sí. En aquella, o sea, esto es algo de siempre. En realidad, al final se trata de pagar el precio que se necesita para instaurar un modelo social, económico y político. No solo político, no solo económico, tú sabes, en comparticipación, tenemos una particular sensibilidad desde el punto de vista y desde el perfil antropológico y hacemos análisis sociológicos que concluyen en lo político, pero que parten de lo antropológico. Y eso es algo que se ve aquí. ¿Y sabes dónde también se nota? Digo, estamos hablando del panorama del progresismo en América Latina, pero lo voy a mostrar a cuenta. Se nota mucho en el mundo sajón y se nota en los Estados Unidos, en Canadá y en varios lugares de Europa, donde no quieren sacrificar la prosperidad económica. O sea, el modelo económico y el político dice no me lo muevas mucho. Lo que necesito es terminar de afinar y de apretar un modelo antropológico, un modelo social, un modelo donde la gente exija con resentimiento insaciable. Es la dialéctica hegeliana más pura que cree que el ser no es pleno, sino que el ser se está vomitando a sí mismo, por así decirlo, se está destruyendo, aniquilando a sí mismo, y que esa es la fuente de realización, el devenir, el becoming que debería de lograr. Bueno, podríamos, si quieres... Mira, si vos sobre eso. Dime. Sí, no, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo y yo creo que hay que entender precisamente al izquierdismo en general como una fuerza de frustración social, una fuerza de resentimiento social, una fuerza de fragmentación y contradicción permanente. Estoy pensando en las categorías hegelianas que vos recién estabas usando, ¿no? El movimiento dialéctico es desparramado en cada rincón de lo social que se encuentre. Mira, de hecho, estaba el otro día leyendo unas entrevistas que le hacen, bueno, esto es uno de los autores que es Foucault, uno de los autores más leídos por la izquierda actual, y acá, bueno, esta es una compilación de textos que le hacen entrevistas a Foucault. Y acá hay una interesante porque se la hacen estudiantes. Pienso en Chile, por ejemplo, o en Colombia. Cómo esto que fue dicho por Foucault en los 70 podría ser bien dicho hoy por cualquier agitador. Foucault le pregunta a los estudiantes qué les parece lo más opresivo en sus vidas. Y un estudiante dice, en muchos casos la enseñanza del profesor no se vive de inmediato como represiva, aunque lo sea profundamente. Y Foucault le responde, claro, el saber transmitido tiene siempre una apariencia positiva. En realidad, y el movimiento de Mayo lo reveló con vigor, o sea, el movimiento de Mayo del 68, sí, funciona como una doble represión, o sea, el saber escolar o universitario funciona como una doble represión contra quienes están excluidos de él y contra quienes lo reciben, a quienes se les impone un modelo, normas, una matriz. O sea, no podés escapar a la represión. O porque estás en el sistema educativo o porque no estás en el sistema educativo. Si no estás, porque no estás. Si estás, porque estás. Entonces, la ideología está, o sea, para mí esto es una cosa muy tonta porque es una entrevista, pero yo ahí veo la matriz con la cual resienten a las personas.
si sos mujer y tenés esposo, porque tenés esposo. Si sos mujer y no tenés esposo, porque no tenés esposo. Si sos pobre, porque sos pobre, pero si sos rico, porque sos rico. Siempre hay una explicación que te va a poder colocar a vos en el lugar del oprimido. Y la izquierda va a trabajar con eso. Una excusa, porque no es una explicación. La explicación Exacto. es razonable. La explicación Exacto. es razonable. Las explicaciones te caminan en torno a una evidencia argumentativa. Hay un silogismo de verdad ahí. Encuentras una premisa mayor, una menor y lo aplicas. Aquí son excusas que se aplican de forma diversa. Ahora que mencionas eso, realmente me transporta lo que acabas de mencionar de Foucault, porque ahora no dirían eso porque ya tomaron la cátedra. Totalmente. Totalmente. Entonces, en este momento, ¿dónde está la opresión? La opresión ya no está en quienes nos transmiten o nos comparten una tradición o una propuesta antropológica, social, económica y política, ¿no? Ya la hemos sustituido en la academia. Entonces, ¿ahora a dónde vamos? Exacto. Vamos vamos al siguiente cimiento, porque esto es una casa. Esa academia que ya destruimos, ¿sobre qué estaba cimentada? Sobre la familia, probablemente. Exacto. Es un modelo antropológico. Es un modelo antropológico que déjame decirte que, curiosamente, un filósofo es un gran filósofo, pues que es muy complicado como filósofo, es muy difícil de leer, Wojtyła, que fue Juan Pablo II después, pero Wojtyła fue un gran filósofo, ¿eh? Sí. No de muchas obras, fue de obras muy densas. Su obra, Persona y Acción, es como un tratado de universa filosofía, de toda la filosofía. Es muy, muy, muy impresionante esa obra, Persona y Acción. Bueno, o Persona en Acción, Acting Person. A lo que voy, ese modelo antropológico que subyace ahí y que subyacía a la academia, que subyacía a esta toma por parte de la izquierda de la academia y del poder, es el siguiente. El ser humano es un ser humano en libertad para la felicidad por la relación. Es un ser trascendente. Y es un modelo antropológico que además, Agustín, tiene mucho sentido porque permite mostrarse o demostrarse armónicamente en los elementos biopsicosociales del ser humano. ¿A qué me refiero? Fíjate los elementos biológicos de este ser biopsicosocial. Tú y yo tenemos ojos, ¿no? Los seres humanos tenemos ojos. ¿Para qué es el ojo? ¿Para qué sirve un ojo? ¿Para respirar? ¿Para hacer la digestión? Para ver. El ojo sirve para ver, y ver es una relación. Es una relación de la mente con el universo, con el otro también. Yo bien veo a otro. Los oídos, el olfato, etc. Biológicamente somos seres relacionales. Socialmente y psicológicamente y socialmente somos armónicos en esa relación. De ahí viene que la sexualidad humana biopsicosocialmente sea, en la especie humana, varón o mujer, preparados anatómica y fisiológicamente para estar unidos entre sí, y no hay de otra, o sea, no hay otra opción visible para eso, de la cual es posible, no es seguro, pero es posible la reproducción humana. ¿Qué te dice todo esto antropológicamente? Te dice trascendencia. El ser humano es trascendente. ¿Qué te dice la dialéctica marxista? ¿Qué te dice la dialéctica progresista? Que el ser humano tiene que ser inmanente. Exacto. Pelearme con mi biología. Tengo que pelearme con mis relaciones familiares porque me hacen menos libre. Pero eso es una hipótesis falsa. No solamente no es, ni siquiera es equivalente, es imposible que sea así, porque biológica, psicológica y socialmente estoy llamado para la relación. No puedo no ser relacional, no puedo no ser trascendente. De modo que el progresismo es una pastilla, una píldora de cianuro para el suicidio antropológico, social y político posterior. Bueno, no, perdón, aquí estoy tomando, pero... No, pero está sumamente interesante, y aparte la conexión que has hecho, a ver,
la conexión que has hecho con el problema de la familia y seguidamente con el problema antropológico, porque estas, esta supuesta subversión de la academia de los 70 es una subversión que hoy no la llevarían a cabo. ¿Por qué? Porque Así sería es. subvertirse contra ellos mismos. Por Así lo es. tanto, esa fuerza negativa, esa fuerza destructora, que es propia de las izquierdas, la tienen que desplazar hacia otro lado. Y ese otro lado es la familia. Y mira, dan un segundo, o sea, todo esto es improvisado, pero dan un segundo, porque Sí. la misma lógica la podemos encontrar en Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Mira, te voy a leer un pasaje, lo debo tener por acá, marcado, donde va a explicar cuál es el origen, en cierta manera, de la sumisión de la mujer o digamos de la opresión de la mujer en manos del hombre. Dice así, dice, para aumentar el prestigio de la horda, del clan a que pertenece, el guerrero pone en juego su propia existencia. Y con ello deja bien patente que no es la vida lo que para el hombre tiene un valor supremo, sino que debe servir a fines más importantes que ella misma. La peor maldición que pesa sobre la mujer es hallarse excluida de estas expediciones guerreras. No es dando la vida, sino arriesgando la propia, como el hombre se eleva sobre el animal. Por ello, en la humanidad se acuerda la superioridad no al sexo que engendra, sino al sexo que mata. Imagínate vos una relación inversa. Suponte que por el capricho de la historia, o mejor dicho, por las condiciones biológicas y orgánicas de existencia, fuese la mujer la guerrera y el hombre el que se queda en la casa en el marco de un conflicto bélico. Pues este libro no tendría ningún reparo en llegar exactamente a la misma conclusión invirtiendo los términos. Porque el hombre se queda en la casa y no expone su vida, la mujer es enviada como un animal de matadero. Pero como es el hombre el que es enviado como animal de matadero, es el hombre el que se realiza en su propia muerte, mientras la mujer que no muere porque se quedó en su casa es la oprimida de la historia. Esto nos habla de la sustancia de la ideología, que es totalmente versátil, es dinámica. Yo la puedo modificar para acomodarla siempre a mis propósitos. ¿Cuáles son mis propósitos? Los de conflictuar el entramado Exacto. social. Esa es la dialéctica. O sea, la dialéctica hegeliana en su versión distorsionada, o digo, no, digo, Hegel es un gran filósofo, pero entonces sí, es un ser nauseabundo. Tengo que vomitarme a mí mismo, tengo que descomponerme. ¿Por qué están en contra de la familia? Porque están en contra de la persona que se realiza en relación. Ahorita se habla mucho de los derechos humanos y les comentaba a unos jóvenes el otro día, a ver, ¿saben cuál es el problema de esta nueva doctrina de los derechos humanos? El problema no son los derechos, el problema son los cambios que hacemos en los humanos para que haya nuevos derechos. Porque si tú tienes un humano distinto, el humano distinto exige distintos derechos. Si tú tienes un humano que, voy a decir, respira arsénico, entonces el arsénico se vuelve un derecho humano, aunque te mate en la realidad. Si tú tienes un ser humano que existe para la erotización caótica, entonces cualquier forma de erotización caótica se vuelve un derecho humano, aunque resulte contradictoria con la misma anatomía y fisiología del ser humano. Y ¿sabes qué? Eso no es respeto, eso es indiferencia, eso es permitir que tu prójimo, tu conciudadano del otro desaparezca. Pero, perdón, volviendo al panorama del progresismo en Latinoamérica. Agustín, háblanos de Argentina y luego vamos a hablar de, ¿qué te parece si hablamos? Ya sé, demos un paso más por Venezuela, un momento más a Venezuela, hablamos de Argentina y luego México. Venezuela, en ese mismo viaje que fui a Chile, que te comenté hace no tanto, quiero decir, cuando era joven avanzado, era más joven que ahora. Pasé primero por Venezuela, luego fui a Chile. Y yo creo, ahora que lo mencionas, creo que el haber pasado por Venezuela hizo que me contrastara más el golpe al llegar a Chile, de encontrar el orden y la prosperidad, porque con esto te lo digo, yo llegué a Venezuela y entre otras cosas me impactaron dos. La primera, que llenar el tanque de gasolina o de combustible
era más barato que la propina que le dabas al de la bomba, al de la estación de servicio. Dije, esto no tiene sentido económico. Segunda cosa que me impactó, la televisión llena de propaganda, y recuerdo perfectamente a Chávez cambiándole el precio a los refrigeradores, diciendo, ¿cómo es posible que lo vendan en esto? Tráigame usted el plumón, por favor, y ahora vale tanto, porque esto es lo que la revolución merece para sus ciudadanos, ¿no? Eh, Hablemos del panorama del progresismo en Venezuela. Digo, ¿cuándo terminará? O sea, ¿va a morir por inanición o qué va a suceder ahí? No, no, si alguien tenía la esperanza de que muriera por inanición, yo creo que con un 96, más de un 96% de el pueblo al borde de la inanición, se ha mostrado como, bueno, un régimen que se puede sostener con la fuerza bruta. Es un régimen que solamente puede ser derrotado con las armas. A mí no me cabe duda de esto. Ya no hay gestión diplomática que pueda llegar a generar una salida para Venezuela. Ya no hay ni siquiera maniobras propias de la diplomacia y la geopolítica que por parte de otros países puedan condicionar el futuro de Venezuela, como se ha intentado de alguna manera durante la era de Donald Trump. Si no lo pudo Donald Trump, mucho menos lo va a poder, creo yo, Joe Biden. Yo creo que el régimen de Venezuela es un poco a matar o morir, porque los jerarcas del régimen saben que de ahí no van a salir vivos, o bien que van a terminar en la cárcel. Ese es el futuro que a ellos les espera si no mantienen en pie el régimen. O terminar en la cárcel tarde o temprano, o terminar muertos, ejecutados por una revolución popular. Esto, a ver, esto no es una expresión de deseo que yo esté llevando adelante, es un análisis político, nada más. Lo aclaro porque a veces la gente puede interpretar mal lo que uno dice, ¿no? Con lo cual, la salida para Venezuela no es democrática porque no existe la democracia en Venezuela. Hay simplemente una parodia de sistema electoral, nada más. No es internacional en principio. O sea, no es diplomática internacional, mejor dicho, no es diplomática porque ya se ha intentado, a ver, hasta la diplomacia ha creado un gobierno paralelo de Venezuela y ni aún así lo han podido hacer, poniendo digamos, haciendo la distinción de dos gobiernos, el ilegítimo y el legítimo, y ni aún así le ha conmovido al régimen. Entonces, acá lo que puede generar una salida en Venezuela únicamente, a mi juicio, es o una guerra civil, o una invasión extranjera, o sea, un apoyo extranjero a una revolución popular en Venezuela. Otra salida, la verdad es que yo no veo. Impresionante, ¿no? Podemos, o sea, en algún momento me pregunto si no pasará lo mismo que en Rumania con Ceausescu, recordarás. Sí, 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 probablemente haya sus paralelismos. De todas formas, lo que hay que también empezar a ver el después, el día después de Venezuela, porque lo más probable es que si en Venezuela, a ver, yo creo que estas dos líneas, vamos a trabajar con estas dos líneas, o una guerra civil o una revolución popular Esperemos apoyada. que no llegue. Sí, 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 claro, no, pero son las dos salidas que yo encuentro factibles. Puede haber otras que yo no veo. Yo veo o esa, o sea, una guerra intestina que realmente surja. Por ejemplo, ¿cómo puede surgir? Bueno, puede surgir por insubordinación de ciertos líderes carismáticos dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de las fuerzas policiales. En algunos momentos hubo intentonas de grupos rebeldes dentro de las fuerzas y terminaron todos muertos, ¿sí? O presos. Esa es una de las opciones, o la otra opción es una invasión extranjera. Si esto se resolviera por apoyo extranjero, Venezuela en el día después se convertiría automáticamente en una especie de protectorado, virreinato, una especie de virreinato al servicio del globalismo, lo cual tampoco sería mucho mejor. Es decir, ahí pondrían ellos un presidente y sería un presidente totalmente leal a lo que la agenda global imponga en Venezuela. O sea que y al contrario, la opción de una insurgencia popular de abajo hacia arriba
o de una insubordinación de jerarcas de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales, yo creo que traerían a Venezuela un gobierno derechista. O sea, la salida es o el progresismo globalista con una intervención extranjera o una insurgencia interna, que eso derivaría, a mi juicio, en una especie de Bolsonaro venezolano. Ya. Se va acercando al final del tiempo. Háblanos de Argentina y a ver cuánto alcanzamos a hablar de México. Mira, bueno, Argentina enfrentará unas elecciones en el mes de octubre, si es que se hacen. Elecciones que se dan en el marco de la pandemia, como todo el mundo sabe, pero no es cualquier pandemia, sino que es la que ha provocado que este gobierno llevara adelante la peor gestión del mundo según rankings internacionales. ¿Qué es la peor gestión del mundo? Bueno, las cuarentenas más estrictas y más largas. En este momento, por ejemplo, las fronteras del país están cerradas otra vez, ¿sí? En este momento, por ejemplo, no podemos estar en la calle después de las 7 de la tarde, ¿sí? No podemos reunirnos con la familia, por ejemplo. Y aún así, a pesar de haber tenido las mayores restricciones a las libertades individuales, se tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. ¿Sí? Lo que ha sido la aplicación de la vacuna ha sido desastroso, lleno de corrupción, lo que han sido la crisis económica ha sido fulminante, mucho peor que en cualquier país de la región, exceptuando alguno que otro, quizás Perú, no lo sé. Entonces, este gobierno todo indica que tendría que pagar en las urnas el desastre que han hecho con la pandemia. Pero no nos olvidemos que a las izquierdas siempre les es muy fácil, mucho más fácil que a las derechas, sortear las malas gestiones. ¿Por qué? Porque son maestros del relato y porque a último momento ellos siempre tienen un as bajo la manga. O reparten bolsones de comida, o manejan a sus punteros para acomodar los votos, o simplemente hacen fraude, ¿sí? Compran a la prensa, ellos saben hacer todo eso, con lo cual nadie debería cantar victoria, a pesar de que las condiciones sean catastróficas para el gobierno actual en términos políticos, económicos y sociales. Para el mes de octubre falta todavía, y en estos meses puede pasar cualquier cosa. Ya digo, poner la máquina populista a toda marcha para que la elección no sea tan mala para ellos. A ver, dos preguntas. ¿Cuál es la inflación actual, la inflación anual en Argentina? Mira, yo no sé el número exacto, pero debe estar arriba del 45%. A ver, claro, el último año fueron 40% y este año tiene que ser más que el año pasado, o sea que por lo menos debe estar en 45%. Wow, es muchísimo. Ahora mismo lo voy a chequear. Es el 48%. Perdón, mira, 48,8%. Es brutal. México, que tiene un mal momento de la inflación, está alrededor del 5%, un poco menos, 4,8%. Y Argentina es el segundo país con más inflación después de Venezuela en nuestra región y en el mundo, me parece. Ya, segunda pregunta, ¿cuál es la alternativa al modelo político que está guiando ahorita Argentina? ¿Cuál va a ser? ¿Es un bloque? ¿Está diferenciado? ¿Es el libertarismo? ¿Es una derecha, un centro derecha? Bueno, yo dividiría la respuesta en términos políticos y en términos ideológicos. En términos políticos, la oposición va a ser la misma que dejó el gobierno hace poco más de un año, o sea, el macrismo. ¿Sí? El macrismo es la alternativa fundamental. Política. La oposición. Okay, va. Exactamente, donde ellos generan un frente y con el relato de o ellos o nosotros, sí, no queda ninguna otra alternativa. Y la gente que no quiere a ellos se va con la opción macrista, no porque guste, sino porque supuestamente no hay otra cosa. Ahora, en términos ideológicos sí hay otra cosa. Y ahí está el punto. Lo que está creciendo dentro de lo que podemos llamar derecha en Argentina, a ver, si el kirchnerismo es la izquierda, si el macrismo es el centro, a la derecha en Argentina habría conservadores y libertarios, ¿sí? Dentro de la ecuación conservadores y libertarios, en este momento quienes más están teniendo peso por las circunstancias actuales, dicho sea de paso, son los libertarios. Fundamentalmente la figura de Javier Milei, que va como candidato en la ciudad de Buenos Aires y que no ha cerrado
con el PRO de Mauricio Macri. No ha cerrado con esa coalición. Va a ir por su cuenta y las encuestas le dan bastante bien. Yo no sé exactamente cuánto, pero creo que alrededor de 7 puntos por lo menos le están dando, con lo cual él entraría como diputado nacional. ¿Sí? Entonces él podría desde adentro empezar a constituir una suerte de tercera fuerza de derecha. Ahora, el peligro de esa fuerza es que solamente se presente como una fuerza libertaria. ¿Por qué? Porque ya está claro que que la izquierda no solamente se mueve en el plano económico, sino que es una maestra del campo político. Y ahí es donde el conservadurismo tiene mucho que decir y donde la alianza conservador-libertario es orgánica, incluso es histórica. Pienso en Ron Paul en los Estados Unidos, libertario conservador, por ejemplo, en Rand Paul y bueno, muchos otros, ¿no? Háblanos de México ahora. ¿Tú qué ves? Bueno, yo he estado en México ahora hace poquito. He visto con desagrado las victorias electorales, no solo de Morena, las que puede haber tenido, sino también de este partido ciudadano, creo que es que se llama, uno de color anaranjado, ¿no? Movimiento Ciudadano, así es. Movimiento Ciudadano, sí, incluso en Monterrey, donde vos sospecho que estás en este momento, había visto un video previamente del candidato, un chico joven, Samuel, ¿no? Rodeado de feministas, con todos los banderines de ocasión, con toda la simbología feminazi, diciendo él que desde ese momento firmaba la renuncia al patriarcado o la renuncia al pacto patriarcal, eso era. Sí, la renuncia al pacto patriarcal y no sé qué, bueno, está haciendo todos los guiños de la corrección política y del progresismo, y bueno, me enteré que lamentablemente a este partido le fue bien, me enteré que lamentablemente a los candidatos pro vidas no les fue bien, y mi conclusión precaria, porque no estar en México no me habilita a tener una visión demasiado profunda tampoco, pero mi conclusión precaria en todos estos viajes que yo he hecho a México desde hace ya varios años es que lo mejor que se podría hacer es tratar de armar un partido político de derechas, al estilo Vox, al estilo de lo que está haciendo Javier Milei en Argentina, al estilo de lo que puede hacer José Antonio Kast en Chile. Yo creo que ese modelo, si bien tenemos que saber que no vamos a hacer mayorías, ni vamos a tomar el poder del Estado de acá a 4 años, es un modelo lento, progresivo, pero que nos permite tener una representación política dentro de un marco que sea ideológicamente consistente. Porque yo he visto ya desde hace varios años, o sea, pienso incluso en las elecciones de AMLO, las que ganó AMLO. Ahí en ese momento el PAN se alió con el PRD. Y yo me acuerdo todas las peleas internas dentro del movimiento pro vida mexicano, a ver si había que apoyar al PRI o si había que apoyar la alianza del PAN con el PRD. Y había muy buenos argumentos tanto de un lado como del otro. Pero ¿qué pasó al final del día? Los votos se fragmentaron. El sector pro vida votó de forma no orgánica. O por ejemplo, ahora, en estas últimas elecciones, ¿cuántos candidatos pro vida han tenido que salir a buscar sus propias firmas para poder ir como candidatos independientes porque no tenían ningún partido realmente serio y coherente ideológicamente que les permitiera un lugar? Bueno, se me ocurre Carlos Leal, se me ocurre Méndez. Elsa Méndez. Elsa Méndez en Querétaro. Yo he visto también el trabajo de los amigos pro vida en Tijuana, donde se tuvieron que meter en el PES y donde recibieron también muchas críticas de gente desde dentro del movimiento pro vida, porque el PES tiene sus relaciones con no sé quién y esta historia también de alianza sí o no con AMLO y demás. Entonces yo creo que todos esos escollos y todos esos teléfonos descompuestos podrían barrerse si en algún momento alguien dice, bueno, ¿y qué pasa si armamos un partido político? O, por ejemplo, que gente de la clase empresarial
mexicana, que es mucho más comprometida que la clase empresarial de mi país, y esto sí lo tengo claro porque he visto cómo allí se apoyan y acá lamentablemente nadie apoya, digan, bueno, a ver, ¿qué hace falta? Vamos a poner un poco de ayuda para poder conformar un partido político nuevo, porque evidentemente con lo que hay no podemos plantear ninguna estrategia. Entonces, esa es la percepción que yo tengo de lo que yo he visto en los últimos años en México. Sí, sí, es una situación compleja porque, simplificando mucho, hay un libro que se llama Doing Democracy, no recuerdo ahorita el autor, Doing Democracy, ahí describe una escuela de activismo y un estilo de activismo. Voy a decir mi impresión, digo, perdón, aquí te voy a por compartirte y aquí Sí. están escuchando, quiero enfatizar mucho, no le estoy queriendo quitar el micrófono, se lo voy a devolver enseguida, pero en el cambio que estamos teniendo, ¿no? Yo tengo para mí que existen como dos caminos para la cima de esta montaña, ¿no? Un camino transversal y un camino tangencial. El camino transversal es el que, en mi opinión, al menos es la percepción que yo me llevo, es la que ha seguido el progresismo, porque no existe el Partido Abortista de México, no existe el Partido Feminista de México, no existe el Partido Generista de México. Han logrado trabajar para darle peso en la agenda política y en la agenda política a ciertas premisas antropológicas que mencionábamos hace rato. Y ahorita es lo que debilitó los fundamentos de incluso ciertas fuerzas políticas, partidistas, que no deberían de estar considerando esas premisas, pero ya no están dispuestos a pagar el precio de no poner un arco iris o de no poner una bandera morada o una bandera naranja. ¿Qué es lo que pasa con las empresas o las grandes industrias que durante el mes de junio se suman a ciertas manifestaciones del mes del orgullo? Que debo decir, yo creo que hay muchas cosas que sí se tienen que reflexionar social y culturalmente para acoger a las personas homosexuales y lesbianas y que no se han hecho. Sí se tiene que hacer, pero no es ese. Lo que está haciendo el progresismo no es eso. Lo que hace el progresismo es utilizar una causa justa para sus propios fines injustos. Están manipulando a los homosexuales y las lesbianas, están utilizando las causas justas de acogida de las personas homosexuales y lesbianas. Pero volviendo, ese es un camino. El camino es el de la transversal. En México, la perspectiva de género es una perspectiva transversal en la política pública. El otro camino es el de colocarlo específicamente como una expresión político-partidista y desde ahí darle peso. Pero entonces eres una parte de todo, no estás presente en todo. Yo creo que los dos caminos se tienen que recorrer, ¿eh? O sea, Sí. te lo estoy compartiendo. No, yo coincido totalmente con vos. Yo he acentuado la estrategia política partidaria en este momento porque estábamos hablando de las elecciones, pero yo creo que esto es una pinza. Vos lo marcás con los caminos, ¿no? Yo lo veo de la misma forma, pero lo veo con la figura de una pinza. Yo necesito los dos costados de la pinza para apretar algo. Una es lo que yo llamo la batalla cultural, que es lo que vos llamaste el camino tangencial, ¿no? Transversal. Transversal, perdón. Transversal, claro. ¿Por qué no existe el partido generista? ¿Por qué no existe el partido abortista? ¿Por qué no existe el partido feminista? Porque no hace falta que exista, porque ya existe en todos los partidos. Es transversal a todos los partidos y a toda la agenda. ¿Cómo logró eso? ¿Con un partido político? No, si estamos diciendo que no existe tal partido. Lo logró con batalla cultural. La batalla cultural se hace habitualmente desde fuera de los partidos políticos al nivel de la sociedad civil. ¿Cómo? Bueno, libros, conferencias, cursos, diarios, revistas, televisión, radio, podcast, YouTube, o sea, todo lo que es el mundo de la comunicación, ahí hay batallas culturales. Ahora, si yo me quedo con este lado solamente de la pinza, no aprieta. No aprieta, porque del otro lado me van a tomar el gobierno y con el gobierno ellos, ¿sabes qué? Terminan haciendo reformas educativas, terminan dándole subsidios a sus amigos que escriben libros, terminan poniendo a Paco Ignacio Taibo II como director del Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué necesita? Además, la pinza, bueno, la pata política, que es no olvidar que en nuestro modelo político, quien finalmente toca el botón de la máquina es el político. Ahora, la decisión del político de tocar el botón A o el botón Z de la computadora
ahí hay que explicarla por un montón de procedimientos que están previos, pero al final del día el que lo va a tocar es el político. Y si nosotros no ponemos al político ahí, además de darle el insumo para que quiera apretar la A y no la Z, pues entonces finalmente no estaremos realmente controlando la cuestión. Mira, cierro un poco la idea con una anécdota. En Uruguay, un pastor evangélico muy popular, Jorge Márquez, amigo mío, me dijo una vez, dice, mira, él había empezado a formar cuadros políticos en su iglesia y había metido ya 2 diputados, 2 legisladores, en verdad. Y yo le pregunté por qué, o sea, por qué lo estaba haciendo. Y él me dice, mira, porque en octubre del año 2012 en Uruguay se legalizó el aborto. Yo puse afuera del Congreso decenas de miles de personas. Las manifestaciones fueron multitudinarias. Nos pegamos estuvimos ahí haciendo vigilia, hicimos todo lo que había que hacer, pero finalmente quienes levantaban la mano estaban ahí adentro y no acá afuera con nosotros. Entonces ahí yo me di cuenta que yo tenía que seguir haciendo todo esto para concientizar a la gente y para presionar a la política, pero además yo tenía que meter a mi gente en la política. Bueno, esa es una anécdota que revela para mí la comprensión de las dos patas de la pinza, ¿no? O de los dos caminos como vos habías marcado, que son lo mismo. Así es. Agustín, se quedó un tema, ya vamos a terminar. Quisiera dejarte a ver tu presentación. Hay un tema que no alcanzamos a tratar hoy y que también me gustaría mucho que pudieras compartir con nosotros qué piensas. Y es genealogía y los actores, del comunismo al socialismo al progresismo, y hablar de los actores que se han ido colocando en las posiciones de toma de decisión en ámbito internacional. Me gustaría mucho que pudiéramos hablar sobre Bachelet, sobre Robinson, sobre Antonio Guterres, cuál fue su camino político, y no es coincidencia que de haber marcado el paso para esta situación que vive Chile como presidenta de Chile, ¿qué significa que ella esté ahora como alta comisionada de derechos humanos? Pero como te digo, esto es para dejar abierta la conversación para otro momento, si en otro momento la podamos prolongar este encuentro. Fíjate, como para darle un cierre, o sea, es una idea que dejas picando y es súper importante, porque ahí la pinza se revela en cierta forma incompleta también, ¿no? Porque hay otra pata más, que es la pata internacional. Y uno dice, bueno, ¿y nosotros qué estamos haciendo internacionalmente? Hay mucha gente del campo progresista que se ha dado cuenta que el futuro político no está en el Estado-nación, sino que está en el poder crecientemente soberano de las organizaciones internacionales. Entonces, el caso de Bachelet no es una renuncia al poder, al revés. Es incrementar su poder, pasar de Chile a la ONU. Es incrementar el poder. No es que descendió en su cargo, subió en su cargo. Y luego, digo, y dentro de esta, te digo, futura conversación, que ojalá podamos tener pronto, te digo, la genealogía, los actores y hablar sobre los documentos fundacionales. Es algo que muy brevemente apuntamos durante esta hora que platicamos, pero implica mucho, en mi opinión, mucho más cambiar la Constitución que poner un presidente. Sí. La Constitución trasciende términos o periodos de mandato. Y eso es lo que están haciendo. Van a empezar a pedir nuevas constituciones, nuevas declaraciones internacionales. No pasará, espero no invocarlo, pero ¿qué pasará cuando creen el nuevo Pacto de Derechos Interamericano de Derechos Humanos? Porque el Pacto de San José ya no les acomoda a lo que necesitan para este momento, ¿verdad? Pero toco madera. Pues, sí. Perdón, no, si tú tienes... No, solamente una cuestión más, fuera de lo que son los asuntos económicos que va a girar al socialismo en el caso chileno. Digo, hay que prestar atención en Chile, porque en Chile se va a dar la matriz. Ahí lo que va a generarse es un molde, y a partir de ese molde se va a ir, cuando vean que es exitoso además, porque ya la revuelta chilena se demostró exitosa y por eso se replicó en Ecuador, en Perú, en Colombia, ¿sí? Cuando lleven adelante la reforma, vos vas a ver 3 cosas. Por un lado, una economía que va hacia el socialismo, una cultura que va hacia el progresismo,
y una política que va hacia el globalismo. Lo que va a ser la nueva constitución chilena, lo puedo adelantar, sin riesgo a equivocarme, o mejor dicho, sin miedo a equivocarme, porque creo realmente que va a ser así, es dar por resultado un Estado chileno totalmente debilitado frente a las intervenciones de organismos internacionales que van a ser los que realmente pasen a dictar el futuro de las naciones. Así es. Agustín, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras dar a la audiencia? Bueno, el mensaje final yo creo que es tomar en serio lo político. No es habitual tener estas conversaciones para mí, a pesar de que todo el tiempo estoy dando charlas y conversaciones sobre temas políticos, pero no es habitual que el foco se ponga de esta manera en el ámbito de lo político. Y cuando yo veo a la derecha en todas sus expresiones desde hace décadas perdiendo y perdiendo poder, veo que donde más han perdido poder es donde precisamente lo político se dejó completamente de lado. Y lo político se deja de lado desde el liberalismo, intercambiando lo político por mera economía, y desde el conservadurismo, intercambiando lo político por mera religión. Entonces, eso es un grave riesgo, no tener una teoría política, no solamente de cómo sería el Estado ideal, ¿no? Porque eso sí que lo hay, o no teoría política en el sentido de estarse quejando porque el gobierno tendría que ser de una u otra forma, sino yo digo teoría política de la acción política, cómo hacer en definitiva para llegar al poder. Y en alguna medida yo creo que esta charla, a mí por lo menos me ha gustado mucho, porque creo que esas cuestiones han sido puestas sobre la mesa. De modo que si para el resto de la gente también ha servido esto, aprovecho para pedirles que nos ayuden a compartir este video. Excelente, te agradezco mucho. Dejo abierta la invitación. Te busco después a ver si Con gusto. Si te podemos escuchar para hablar nuevamente sobre la génesis del comunismo, el socialismo del siglo XX al progresismo, los actores y los nuevos fundamentos doctrinales, la creación de nuevas constituciones y los nuevos pactos internacionales, que ahorita no lo pudimos abundar. Muchísimas gracias, que tengas muchísimo éxito. Gracias a todos los que nos han acompañado. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.